Lo siguiente que veremos son tres estrategias de estimación de lámparas o luminarias para mantener un nivel de iluminación. El primero es estimar la iluminación promedio usando cualquier método de estimación, o sea, haciendo los cálculos a mano utilizando un método de estimación. El segundo es usar guías que son publicadas por los fabricantes de los luminarias que se van a usar. La mayoría de los fabricantes de renombre, ya sea Philips o Osram o cualquier otra compañía, tiene en su catálogo, cuando ustedes ven sus productos, la ficha técnica, ¿no? O la hoja de datos, por un decir. Y por último, utilizar programas dedicados para el diseño de sistemas de iluminación. Estos programas dedicados, por ejemplo, nosotros vemos aquí uno que es Dialux, hay otros como Realux, y hay plugins, por ejemplo, que se instalan directamente en programas de diseño como AutoCAD. Hay algunos que son AutoCAD exclusivamente para arquitectos y que trabajan con este tipo de plugins donde ustedes pueden simular lo que es la iluminación y les da los niveles, o sea, los datos ya calculados en la simulación. Este tipo de programas o este tipo de estrategias, la última, es la más utilizada por lo que son arquitectos y diseñadores de interiores. Ellos no se meten mucho en cálculos, deberían de saber, pero no se meten tanto en cálculos porque esos programas eh, ya los hacen en automático, ¿no? O sea, ya el programador tradujo esas ecuaciones, esos modelos, a la simulación. Ellos simplemente lo incorporan a su diseño. Pero sí es importante saber la parte de los cálculos, diferentes estrategias que hay. Es otra cosa que no son cálculos muy complejos. Entonces, pasando a los métodos, vamos a comenzar con el más sencillo, que es estimar la iluminación promedio. Vamos a estar hablando de iluminaciones promedio, ya lo mencionamos, usando el método de watts por metro cuadrado. Aquí estamos mencionando watts por metro cuadrado, pero no estamos limitados a solamente ese sistema de unidades. Nosotros podemos utilizar otros sistemas de unidades. ¿Por qué? Porque muchos de los diseños probablemente van a estar en pies, o en cualquier otra unidad. Entonces es nada más cuestión de hacer las conversiones. Ya ahorita existen muchas herramientas, incluso el mismo navegador de Google, donde nosotros ponemos watts por metro cuadrado y nos convierte la cantidad a watts por pies cuadrados, o lo que queramos convertir rápidamente. Entonces, este paso es sencillo, consta de este método es sencillo, consta de dos pasos nada más. El primero es multiplicar la superficie del área de trabajo, obviamente esa superficie en metros cuadrados o en pies cuadrados, lo que estemos trabajando, centímetros cuadrados si queremos también. Entonces, multiplicar la superficie del área de trabajo por la potencia requerida por metro cuadrado de mis luminarias, ¿no? Perdón, por la potencia requerida por cada metro cuadrado. Y el segundo paso es dividir el resultado obtenido anteriormente entre la potencia requerida ahora sí por cada lámpara para de esta manera obtener el total de las lámparas. Para este método funciona muy bien si nosotros seguimos una serie de reglas, tres reglas nada más, que son las que se muestran a continuación. Primero, se aplica a espacios ordinarios. ¿Qué quiere decir? Un simple cubo. O sea, mi habitación, mi oficina, lo que sea, va a ser un simple cubo nada más. Eh, Cuatro paredes, un techo y el piso y se acabó, ¿no? Estas tienen que estar pintados con un color de preferencia blanco, pero funciona con tonos eh, ligeros, ¿no? Con tonos claros. Ya no funcionaría si nosotros queremos pintar, por ejemplo, una habitación de negro o de verde o café, ¿no? Así oscuro. Se utilizan lámparas comunes, eh, ¿qué quiere decir? Que no tengan diseños muy extravagantes. Que el tipo de iluminación sea directamente hacia abajo
o directa semi-indirecta, o sea, una parte hacia abajo, otra parte hacia arriba. Y el tercer paso es poder comprender los efectos de las diferentes fuentes de iluminación, como las lámparas incandescentes, las de halógeno y las fluorescentes. ¿Por qué? Porque cada una emite luz a diferentes potencias o con diferentes potencias y emiten la luz de manera diferente. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo para aplicar este método. Vamos a leer el primer ejemplo. Me dice: la iluminación promedio apropiada para un salón de clases es de 50 pies candela. Aquí, como les mencioné, ya estamos utilizando otro sistema de unidades. Ya no es el sistema métrico o el sistema internacional de unidades. De acuerdo a la tabla, se requiere una potencia, si vemos la tabla de la derecha, para 50 pies candela, se requiere una potencia de 1.2 watts por pie cuadrado. 1.2 watts por pie cuadrado. Entonces yo puedo hacer la conversión de esos 50 pies candelas a lúmenes, por ejemplo, y el 1.2 watts por pie cuadrado también los puedo convertir a watts por metro cuadrado, pero me da igual trabajar así o trabajar con pies, metros, lo que sea. Entonces vamos a dejarlo así. El primer paso que vamos a hacer es multiplicar la superficie del salón de clases en pies cuadrados por la potencia por metro cuadrado de cada una de mis lámparas. En este caso, bueno, la operación la voy a hacer tras de cámaras para no perder mucho tiempo. Y bueno, multiplicar los 800 por 1.2 tenemos 960 watts. Enseguida, a mí me puede el arquitecto, por ejemplo, con el que yo esté trabajando, puede haber conseguido algunas luminarias o algunas lámparas por su cuenta, donde ya me da las especificaciones, o yo las puedo buscar por mi cuenta, ¿no? Las especificaciones. Entonces, a mí me dice el arquitecto que se planea usar dos lámparas, bueno, luminarias con dos lámparas de 32 watts cada lámpara. Entonces necesito dividir la potencia de cada luminaria para determinar la cantidad de luminarias. Entonces, al hacer el cálculo, 960 watts requeridos en total entre 64 watts por cada luminaria, obtengo un número de 15 luminarias. Esto, si yo puedo acomodar o puedo hacer la distribución de las luminarias con esas 15 luminarias, pero como estamos hablando de aproximaciones o niveles de iluminación promedio, yo puedo excederme con una luminaria extra, ¿no? O sea, puedo poner 16 luminarias para yo hacer el arreglo que a mí me convenga, el que yo quiera. O sea, puedo poner un arreglo de 4x4 luminarias para tener mis 16. Eso ya depende de los gustos de cada quien. Entonces, a continuación se muestra una pequeña ilustración de ese salón de clases utilizando diferentes luminarias. Aquí todas tenemos 4 luminarias, ¿no? Ese es nada más un ejemplo de cómo yo puedo acomodar algunas luminarias o diferentes tipos de luminarias. Más adelante ya veremos, utilizando el total de lámparas, cómo yo puedo distribuir mis luminarias en el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo, pues vamos a verlo vamos a explicar el siguiente método con el siguiente ejemplo. Pero vamos a ver primero los pasos que se requieren para este método que se llama método de lúmenes. Este método consta de dos partes. En la primera parte se considera un diseño hecho previamente en el cual se calcula la cantidad de luz producida por las luminarias y se verifica que tenga los niveles suficientes para poder realizar
la actividad que se planea para dicha habitación, ¿no? Donde van a estar las luminarias. En la segunda parte del método, una vez que nosotros tenemos el nivel de luz que se desea obtener en una habitación, se determina el número total de lámparas que se pueden instalar en ese espacio. Entonces, en la primera parte esta consta de dos pasos. El primero es dividir el número total de lúmenes iniciales generados por las lámparas entre el área de la habitación. Y luego dividir el resultado obtenido anteriormente entre 2 para obtener el promedio aproximado del nivel de luz en esa habitación. Y en la segunda parte multiplicamos el nivel deseado de luz por 2. Luego ese resultado lo multiplicamos por el área total de la habitación para obtener el total de lúmenes requeridos por las lámparas. Y por último dividimos el total de lúmenes entre los lúmenes nominales iniciales de las lámparas, o sea, cuando están nuevas, para encontrar el número total de lámparas que necesitamos. Y vamos a proceder ahora sí a un ejemplo demostrativo. Bueno, aquí ya puse los datos anteriormente, ya hice la operación antes. Entonces vamos a empezar primero con lo que es el ejemplo. Dice, considere una oficina de 150 pies cuadrados. Cada oficina o cada cubículo tiene 4 luminarias de 2 lámparas cada uno y cada lámpara de 2850 lúmenes. El número total de lúmenes producidos por todas las lámparas es de 22.800 lúmenes. Entonces lo primero que haremos o lo primero que hacemos es dividir el número total de lúmenes producidos por las lámparas entre el área o la superficie de la oficina, que son 22.800 lúmenes entre 150 pies cuadrados. Y esto me da como resultado 152 o 152 lúmenes por pie cuadrado. Y luego dividir ese número 152 entre 2 para obtener el nivel de iluminación que me van a dar esas lámparas, ¿no? Y 152 entre 2 pues me da 76, que yo lo pongo como pies candelas. Ahora bien, 76 pies candelas, si yo busco áreas de oficina, yo tengo para áreas de oficinas que tengo que tener un nivel de iluminación entre 20 y 50 pies candelas, según esa tabla, ¿no? Sin embargo, pues yo podría confundir un área de oficina con un área de trabajo y pensar, bueno, está bien, ¿no? 76 candelas, pies candelas, está dentro de ese rango. Pero no, aquí se refiere a áreas de oficinas. Áreas de oficinas está de este lado. Aquí tenemos áreas de oficinas y tengo que tener entre 20 y 50. Entonces ese nivel de iluminación no me funciona, no me sirve. Vamos a determinar las lámparas que yo necesito para otro nivel de iluminación, que es el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 3. Vamos a leer qué es lo que dice primeramente. Se considera ahora el mismo espacio de oficinas del ejemplo anterior con un área de 150 pies cuadrados, donde se instalarán lámparas ahora de 2200 lúmenes para obtener un nivel de iluminación de 40 pies candelas. Entonces, si vemos nuevamente la tabla a la derecha, vemos que ahora sí 40 pies candelas está dentro del rango de 20-50, que es ideal para áreas de oficinas. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Es disminuir o cambiar lámparas que me den una menor cantidad de iluminación. Aún así tenemos que calcular cuántas lámparas vamos a requerir. ¿Y qué es lo que dice al final, ¿no? Se requiere calcular el número de lámparas requeridas para alcanzar el nivel de iluminación deseado de 40 pies candelas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el nivel de iluminación, 40 pies candelas, por 2, y así obtener 80.
Después ese 80 lo multiplicamos por el área de la superficie total de la oficina, que son 150 pies cuadrados, y así obtenemos 12.000 lumens, que es la cantidad de luz que nosotros queremos en esa oficina. Los 12.000 lumens los vamos a dividir entre el número o entre los lúmenes que me producen cada una de las lámparas, que son 2200, y eso me da un total de 5.45 lámparas. Ese resultado yo lo puedo rondear al número siguiente entero, que sería un 6, que es lo que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Al final, o en el paso 4. Entonces yo puedo poner esas 4 lámparas en diferentes distribuciones. Aquí tenemos un ejemplo. Son 2 espacios diferentes, pero se muestran diferentes distribuciones para los 2 espacios diferentes, ¿no? Entonces yo podría poner 6 luminarias, cada una con una lámpara individual. O sea, tendría 6 luminarias iluminando todo mi espacio. Puedo poner 2 luminarias con 3 lámparas cada uno. Por ejemplo, en la parte de, por ejemplo, las que tenemos en esta oficina, ¿no? O en esa área de trabajo. 2 luminarias con 3 lámparas cada uno. Pueden ser de forma alargadas. Puedo poner también 3 luminarias con 2 lámparas cada una, o sea, como yo quiera. Por último, nosotros podemos utilizar ese método para calcular la iluminación en salones de fiesta, por ejemplo, ¿no? Un salón de baile. Bueno, en inglés se les llama ballrooms, pero ustedes conocen el concepto, la idea, ¿no? En estos ejemplos, en los dos, por ejemplo, yo puedo tener diferentes tipos de luminarias. Puedo tener downlights, por ejemplo, junto con candelabros, los cuales constan de varias lámparas también. Y puedo tener iluminación tipo Kobe, que son las que están en las ranuras a los lados. Y yo puedo conseguir diferentes niveles de iluminación, prendiendo o apagando diferentes lámparas o luminarias. ¿Para qué? Para tener una iluminación, por ejemplo, cuando están cenando, otra cuando están bailando, otra cuando están haciendo alguna presentación, etcétera. Entonces, esa es la manera en que yo puedo trabajar con los diferentes métodos. Y estos 2 que presenté son de los métodos más sencillos que se van a encontrar.